Usualmente la forma en que veíamos la oficina o el funcionamiento de las organizaciones estaba vinculado a sedes físicas, con uno que otro funcionario o empleado trabajando de manera remota. Pero en este momento, más que nunca, se nos hace muy fácil visualizar o incorporar que la oficina ahora llega donde quiera que esté un dispositivo con un colaborador de nuestra organización. Ya el tema, y en este sentido, algunos aspectos tradicionales que hemos tenido en términos de infraestructura para protección, red corporativa, seguridad perimetral, esto empieza a hacerse más complejo de gestionar, porque si el concepto es la oficina es donde esté un equipo de la empresa, pues en ese mismo sentido, donde quiera que esté ese equipo, donde quiera que esté un usuario realizando operaciones con estos dispositivos, ahí está llegando nuevamente, y valga la redundancia, nuestra oficina. Los perímetros han desaparecido, se han difuminado, y el poder gestionarlos de una manera adecuada con nuestras propias políticas, con los propios riesgos que podemos tener, pues se hace definitivamente a veces un poco más cuesta arriba. En este sentido, y estos datos los traemos si bien durante la pandemia, pero son un poco un reflejo de lo que viene a continuación. Antes de esta contingencia que nos obligó a la mayoría de las organizaciones a buscar algún tipo de esquema de trabajo digital, la mayoría de las empresas no teníamos una estrategia para esto. Y esto nos llevó, y todavía estamos en esa transición, en que incluso para poder operar en lo que tenía que ver con sistemas, elementos de información, computadores, hasta los tipos de dispositivos que adquirimos o que ahora consideramos adquirir, entonces se traduce en que muchas veces las organizaciones hemos relajado incluso algunos controles que ya teníamos y que no funcionaban para poder operar. Y ahora la toma de decisiones con respecto a lo que viene y cómo poder salvaguardar nuestros activos, la información, a los usuarios, nuestra propiedad intelectual, información de clientes, proveedores, aliados, etcétera, pues entonces se convierte en un elemento clave a la hora de organizar hacia dónde nos vamos a dirigir como organización. En este sentido, y aunque pueda parecer un ejemplo quizás trivial, viene una pregunta adicional, y es, ¿qué representa esto para ustedes? Si podemos, por favor, en el chat, y Laura o Araceli me ayudan leyendo algunas de las respuestas de la audiencia que tenemos el día de hoy. Quisiera escuchar qué representa esto que tenemos ahorita en la pantalla para ustedes. Algunos por aquí comentan que es obsoleto. Es obsoleto. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Igualmente, si no hay participación o si de repente no hemos logrado escribir, al final del día esto es un instrumento de almacenamiento de información. Mira, Y por acá ya nos están comentando que es inseguridad al extraviar información crítica almacenada. Otra nos ponen que es una forma de hacker. excelente. Y fijémonos lo siguiente, voy a colocar un pequeño video acá de algunas cositas, ¿no? Entonces, en este sentido, y me llama la atención lo que comentaba uno de los participantes en términos de una posibilidad de hackeo. Efectivamente, y por eso hablaba de que puede ser un ejemplo que parezca trivial, pero sirve para ilustrar parte de la situación en la que estamos. Aunque, tal cual como comentaron, hay un gran nivel de obsolescencia en esta clase de instrumentos de almacenamiento de información, hemos visto, nos ha pasado que literalmente hackers a las afueras de recintos empresariales, sedes de oficinas, lugares comerciales, dejan instrumentos de este estilo como si fuesen nuevos, y las personas, por curiosidad, utilizan eso en sus dispositivos. Y muchas veces esto, que parece algo completamente
inofensivo termina convirtiéndose en un nodo de infección dentro de la organización. Repito que parece algo como sacado de las películas, pero es solamente un ejemplo para ilustrar cómo a muy diferentes niveles las personas y los grupos que se encargan de ubicar vulnerabilidades dentro de las organizaciones utilizan todo lo que está a su alcance para tratar de ingresar, penetrar en los sistemas y de alguna manera generar estas brechas. Y repito, parece de película, pero ocurre tanto a nivel físico como a nivel digital. Y esto es lo que está moviendo a estos grupos de entidades maliciosas que se están enfocando justamente en estas nuevas vulnerabilidades que ocurren producto de este teletrabajo o sistemas híbridos de labor o incluso con trabajo en sede. ¿Por qué? Porque, repito, en la medida en que los controles, por los motivos que sean, se deterioran, se desconfiguran, o existen errores, esto se convierte en un caldo de cultivo que estos sujetos procuran explotar en el momento que incluso para nosotros es completamente insospechado. Gracias a esta dispersión que venimos hablando de la fuerza de trabajo y que es algo que como tendencia se visualiza que va a tener un impacto significativo, pues enfatizamos nuevamente, el dispositivo es el nuevo perímetro. Nuestra oficina llega donde quiera que esté un usuario de nuestra organización operando con un equipo de nuestra organización. Y ahí es donde viene la capital importancia de qué clase de controles, de qué clase de herramientas, de qué clase de procesos podemos incorporar para garantizar que esa información, porque de paso el dispositivo es el nuevo perímetro, pero ahora lo más importante no es el equipo per se, sino lo que este equipo contiene o a lo que este equipo puede acceder. Y entonces allí es donde, repito, los niveles de complejidad y la capacidad de escalar dentro de nuestras operaciones se vuelve un elemento vital a contemplar en términos de cómo garantizamos que nuestra operación sea efectiva, pero al mismo tiempo salvaguardada. Si alcanzamos a ver lo que en ese ligero clip aparece y vemos algunas de las noticias, y por esto suena como un relato, como una historia. Y usualmente asociamos lo que tiene que ver con la parte de ciberseguridad, con un sujeto encapuchado desde Ucrania o Rusia tratando de vulnerar nuestros sistemas. Y esto tiene algo un poquito más vulgar. De la misma manera, muchas veces consideramos dentro del territorio latinoamericano que gran parte de estas situaciones van a ocurrir es en otro lado. Pero resulta que este es un mercado y literalmente a nivel de información, de atacantes, es un mercado tan jugoso que opera en absolutamente todos los lugares del planeta. En lo que tiene que ver con Latinoamérica y en el clip, repito, aparecen algunos videos, incluso un caso que fue muy importante dentro del territorio mexicano, como el que lamentablemente le ocurrió a la petrolera,
pero esto es algo que estamos viendo cotidianamente. Bancos de Chile que están siendo hackeados o con máquinas secuestradas, entidades públicas dentro de Argentina, por ejemplo, donde sus servicios fueron denegados, hospitales en España que tuvieron que modificar sus operaciones porque fueron vulnerados sus sistemas, bancos privados acá en el Ecuador, que en las últimas 3 semanas han sido también vulnerados. Entonces esto es algo que está ocurriendo como un fenómeno cada vez más grande. ¿Y cuál es el punto acá? Que luego muchos de estos elementos, y por eso eso de si parece ficción hasta con algo obsoleto como un dispositivo USB, resulta que en la mayoría de los casos, en prácticamente todos los casos de los ciberataques exitosos, hay algún tipo de interacción humana para que ese ataque funcione. Y va, repito, desde situaciones que parecen peliculescas, como conseguir un USB en la calle y conectarlo en el dispositivo de la organización, hasta elementos con mayor sofisticación técnica, donde los atacantes utilizan sistemas para secuestrar nuestra información. Pero resulta que si nosotros vinculamos el hecho de que ahora nuestra oficina está dispersa en gran medida, que estos entornos híbridos muy probablemente llegaron para quedarse, que el dispositivo es el nuevo perímetro y ese dispositivo implica una interacción de un usuario. Si los controles y la automatización de estos controles se dificulta en su ocurrencia, el factor para empezar del error humano siempre va a estar presente. Y termina siendo un tema muchas veces de no es algo de si me puede pasar, sino a cuándo podría pasarme. El 70% de estas brechas, de paso, si bien la mayoría implican la mediación de un usuario, algún tipo de factor humano, por lo general por error o por omisión, no necesariamente intencional. De esa misma forma, la mayoría de esas brechas que son exitosas ocurren por vulnerabilidades para las cuales ya existía un parche, ya había una actualización. Y en este sentido, muchas veces el tema está en qué clase de herramientas son las que me permiten, en el caso de que algo ocurra, qué clase de medidas puedo tener, cómo puedo reducir esa área de ataque, cómo puedo fortalecer mi postura de seguridad, cómo puedo entender qué tengo realmente, en qué dispositivos, cuáles pudiesen haber sido vulnerados y sobre esa misma base, por decirlo de una manera quizás un poquito técnica y prestada también del área de la salud, cómo poner en cuarentena estos grupos de equipos que pudiesen estar afectados por ello. El caso es que sí tenemos algunas soluciones que nos pueden permitir enforzar nuestras políticas. La clave está en cómo dentro de nuestro contexto particular como organización las podemos utilizar y gestionar para poder estar más tranquilos, para poder mitigar esos riesgos. En términos de ciberseguridad como tal, esto ha sido un área de los sistemas de información que ha crecido de manera exponencial, con lo que ya se ha invertido este año, la proyección para finalizar este periodo es que la inversión en términos del daño relacionado por estos ciberataques va a estar alrededor de 6 trillones de dólares anuales en todo el mundo. Y en apenas 4 años, esto va a llegar a 10.5 trillones de dólares. Aquí estamos hablando de un consolidado de daños asociados que van desde el pago por secuestro, que van desde la pérdida de propiedad intelectual, que van desde las sanciones a las cuales como organizaciones a veces podemos ser sujetos de acuerdo a las regulaciones que nos apliquen, leyes de protección de datos nacionales o internacionales, dependiendo
del tipo de acuerdos y operación que tenga nuestra organización. Entonces, al final, lo que estamos trayendo a la mesa de parte de nuestra experiencia es que hay un contexto que es bastante complejo y que... ¿Perdón? ¿Alguien iba a hacer algún comentario? Creo que no, Freddy. Creo que se abrió el micrófono. Ok, no hay ningún problema. No, pero Entonces, es otro güey. ¿cuál es el tema acá? Que al final del día Oye, esto tiene... de Morena. Laura, Araceli, si podemos, por favor, silenciar el micrófono del participante. Listo, ya quedó, Freddy. Perfecto, Una disculpa. gracias. No, tranquila. Esto pasa, es parte de justamente de esto que estamos haciendo. Una actividad de manera remota hasta con miles de kilómetros de distancia. Y estas cosas ocurren. Entonces, ¿qué es el mensaje acá? Que esto tiene un impacto real en nuestras operaciones si llega a ocurrir. Y que además es algo que puede pasar. Ya le está pasando a muchas organizaciones donde lamentablemente se ven afectadas por esta clase de vulneración. En este sentido y como elemento, como factor adicional, entonces, repito, es un ecosistema complejo. Nosotros estamos entregando equipos a nuestros usuarios, pero ocurre algo interesante. Y particularmente yo soy un poco gamer, tengo mis propias consolas, juego con mi hijo, pero ocurre algo particular. En este momento, cada vez está más interconectado lo que se conoce como videojuegos multiplataforma. Entramos desde nuestro dispositivo móvil, entramos desde nuestra PC, entramos desde nuestra consola. ¿Y qué ocurre? Que al menos las tres principales organizaciones en términos de videojuegos, que son Sony con la PlayStation, Microsoft con la Xbox y Nintendo, pues en los últimos 2 años todas han sufrido algún tipo de vulneración. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, como los usuarios son multiplataformas, yo puedo jugar a FIFA 2022 porque quiero sentir que soy Mbappé ahorita y está muy bien. Puedo jugar en mi Xbox y puedo jugar también en la computadora de repente del trabajo porque tiene una cierta potencia para soportar el uso de este videojuego. Y utilizo mi mismo usuario porque es multiplataforma. Pues en el caso eventual, por ejemplo, de un usuario que haya sido vulnerado por algún tipo de temas de seguridad en esto, pues si ese usuario es vulnerado y ese usuario está dentro del equipo corporativo, esto pudiese tener un impacto en términos de ciberseguridad dentro de nuestra organización. Y aquí viene el tema ahora de ¿y qué podemos hacer? ¿Cuánto tiempo, si hablamos del factor humano, cuánto tiempo podemos invertir con nuestras unidades de tecnología en entrenamientos para las personas? ¿Cuánto tiempo podemos invertir en gestionar la salud de nuestras plataformas? ¿Cuánto tiempo, cuántos recursos necesitamos para tener la información de inventarios, de auditorías, de reportes? Entonces, el asunto es muchas veces cómo podemos optimizar estos recursos para atender esta situación compleja que es multifactorial. Y entonces, aquí de repente una repregunta. ¿Qué significa ahora este mismo dispositivo para nosotros, aún siendo obsoleto? Entonces, ya aquí, cuando incorporamos los elementos de riesgo, cambian un poco los significados. Lo que se pudiese haber visto como algo trivial, como algo obsoleto y que lo va haciendo, pues definitivamente, dependiendo de en qué condiciones ocurra, puede significar un riesgo para nosotros. De la misma manera, hemos logrado un gran avance, y por eso hablo del cambio de los significados. Hemos logrado un gran avance en nuestros propios sistemas. Es muy posible que a diferentes niveles de nuestra operación tengamos diferentes herramientas para, valga la redundancia, operar.
controles de clientes, proveedores, CRMs, herramientas de Data Loss Prevention, y muchas de estas cosas son muy buenas. El asunto es que somos seres humanos. ¿Y qué implica eso? Y este es un comentario que hago con relativa frecuencia. Excel sostiene la economía mundial. ¿Por qué? Porque si algo pasa, que muchas veces pasa, si la VPN me falla, si no accedo a mi sistema, si no tengo internet, si algo ocurre, los usuarios en su mayoría queremos trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar y modelar la información localmente y principalmente con una hoja de Excel. Y eso lo perdemos de vista. Entonces aquí el punto es cómo podemos traer a la luz muchas de estas cosas que a veces podríamos ni siquiera tener en consideración. Entrando ahora en lo que la herramienta como tal que representamos y que 6SMD puede también ofrecer dentro de la alianza que tenemos, entonces ya es un momento un poco de hablar de Absolute en particular. Absolute, para que tengamos un poquito de historia, somos una empresa canadiense, tenemos más de 26 años en el mercado, nos enfocamos en lo que tiene que ver con la ciberseguridad y en particular con la ciberseguridad de los equipos de cómputo, llámese laptops, desktops, notebooks y en algunos casos móviles o tablets. El punto es que nosotros desarrollamos una patente en el año 2004 y luego de eso un convenio con la mayoría de los fabricantes más importantes a nivel mundial. HP, Lenovo, Dell, Acer, Asus, Toshiba, Fujitsu. Y gracias a ese convenio, nuestra tecnología viene por defecto en la mayoría de los equipos de cómputo que estos fabricantes manufacturan. ¿Y qué significa eso? Cuando hablamos de seguridad a nivel de TI, vamos a encontrar una gran cantidad de soluciones y muchas de ellas son muy buenas. Dentro de ese ecosistema está Absolute. Y repito, muchas de estas soluciones, antivirus, sistemas de encriptación, son muy buenos. Ahí estamos nosotros también. Ahora, cuando hablamos de la seguridad del dispositivo, ahí ya nuestro abanico de opciones se va reduciendo un poco y seguimos estando nosotros. Pero lo que cambia un poco la conversación cuando hablamos de nuestra solución es este tercer bloque que dice agente persistente. Esta tecnología patentada del año 2004 que mencioné implica dos cosas. El primer 50% es un componente de hardware que viene desde la fábrica embebido en la mayoría de los equipos de cómputo que los fabricantes manufacturan. Se estima actualmente que más de 600 millones de dispositivos ya cuentan con la tecnología. Este módulo físico viene en la tarjeta madre del equipo, en el núcleo no volátil, asociado al firmware y vinculado a la BIOS. Más no es la BIOS propiamente porque la BIOS puede ser hackeable. Entonces esto va una capa más abajo, desde el hardware para cuidar los dispositivos. El otro 50% es un componente de software. Cuando este componente de software se instala en los equipos, hace match con el de hardware y despierta lo que llamamos la persistencia. A partir de ese momento no se puede remover. Si se borra el disco, si se cambia, si hay un flasheo, si algo ocurre, la solución es autocurativa. El componente de hardware detecta que la parte de software no está y la repara o la reinstala de manera automática. Y esto es un poco lo que cambia la conversación cuando hablamos de Absolute. ¿Por qué? Porque cualquier otra herramienta que tengamos es solo software. Y como es solo software, si es removida, inhabilitada, corrompida, vulnerada, si algo pasa, deja de funcionar parcial o totalmente. Y si eso ocurre, pues lamentablemente ya vamos a dejar de tener esa visibilidad o ese control que nos proveía, por muy buena que sea la herramienta. Y repito, muchas lo son. En el caso de Absolute, esto no va a pasar porque esta integración permite que la solución vuelva a estar allí y nosotros siempre tengamos la visibilidad y el control
de lo que esté pasando con nuestros dispositivos. Gracias incluso a esta persistencia, podemos llegar al cuarto bloque, donde podemos ejecutar algunas acciones aunque los equipos estén desconectados de Internet. Y entonces esto nos permite brindar un alcance y una protección que es bastante interesante dependiendo de nuestro ecosistema de operaciones. Importante cuando hablamos de Absolute a nivel de concepto, y sé que más tarde, hacia la finalización del día, vamos a tener la demostración en vivo de la solución y del alcance, pero sí es importante para los que estamos acá, el mensaje principal, al menos desde la solución que represento, es la persistencia. Esa integración de hardware y software que permite sobrevivir y ser autocurativo. Eso es el principal valor de lo que pudiésemos ofrecerles a ustedes para resolver necesidades de la mano de CIS AMD. Y esto ya nos permitiría, gracias a esa persistencia, pues tener varias informaciones en términos de ya quizás funcionalidades, como saber dónde están ubicadas las máquinas, tener auditoría completa de los inventarios, pero también del hardware y software de estos dispositivos, de entender la postura de seguridad en términos de si los antivirus están cumpliendo con nuestras políticas, si las herramientas de cifrado que de repente estamos utilizando realmente están encriptando el disco, de poder a través de comandos enviar, por ejemplo, parches a los dispositivos o ejecutar otras acciones, borrar datos. Entonces, ya a partir de la persistencia se generan un conjunto de alcances que pueden ser de altísimo valor y sobre todo de resolver algunas de las necesidades que podamos tener en este momento y de ayudarles a escalar en sus propias operaciones, teniendo siempre la protección de este equipo y de sus equipos desde la base física de los mismos dispositivos. Quise llevar esta parte de la presentación para atender al tiempo, porque sé que son días de bastante información y aquí ya abro el espacio para si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pues podamos atenderla a la brevedad. ¿Qué tal, Freddy? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Freddy. En efecto, por acá tenemos alguna pregunta. Dice, ¿Absolute es un antivirus? No, Absolute no es un antivirus, pero se convierte como en el policía del equipo y permite auditar al antivirus o a los antivirus que puedas tener, porque a veces nos ha ocurrido que en teoría, por ejemplo, debe estar el antivirus X en todos los equipos y resulta que está en el 50% y en el otro 50% está el antivirus Z. Perfecto. Por ahí alguna otra pregunta. Recuerden que a las 5, si no mal recuerdo, sí, a las 5 de la tarde tenemos el taller más bien a las 6 de la tarde tenemos el taller de demo en vivo de la plataforma de Absolute. Tengo otra pregunta por acá. Si está Absolute activo y formateo el disco o lo cambio, ¿se pierde? No, el componente de hardware detecta que el de software no está, lo reinstala, lo vuelves a ver desde la consola y puedes tomar el control nuevamente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por acá? No, bueno, recuerden también que sus preguntas, en el caso de que la pongan aquí ya tengamos el tiempo suficiente para poderla desarrollar, bien les damos respuesta por el chat o les vamos a dar respuesta directamente por correo electrónico. Bueno, me parece que ya no hay otra pregunta, ¿de acuerdo? Aquí veo que hay otras dos preguntas. Si me puedes, antes de empezar con la dinámica, si me puedes apoyar, Freddy, con esto. Por supuesto.
A nivel de protección de información, Absolute sería lo mismo que un DLP. Excelente pregunta. No, no sería lo mismo. Los DLP se enfocan sobre todo con la data en tránsito. Absolute en este sentido nos permite entender la información local, que muchas veces nos cuesta visualizar con otras herramientas. Entonces, ahí más bien puede complementar al DLP. En ese punto tenemos un módulo específico para eso y lo podemos ver cuando hagamos la presentación de la demo en vivo más tarde. Pero no, no es un DLP. Nosotros estamos en otro punto de protección de la información y podemos más bien ayudar esos proyectos de Data Loss Prevention. Súper. Tengo por acá otra pregunta. ¿Este agente va directamente instalado en la BIOS? En la BIOS, perdón. Ya. El componente de hardware está asociado a la BIOS, pero está en la tarjeta madre del equipo. Entonces está una capa más abajo. El componente de software es un agente, pero corre sobre el sistema operativo y ellos hacen match. De acuerdo, porque alguien preguntó, ¿necesito alguna estructura informática para instalar y desplegar esta herramienta en mis dispositivos? No, una estructura como tal especial, no. Ok, perfectísimo. Por último, y antes de empezar con la dinámica, ¿me ayudas con una última pregunta? Freddy dice, supongo que la garantía del equipo se pierde. Si podemos reformular la pregunta con respecto a la garantía, pero aquí hay un punto importante. Absolute no requiere ningún tipo de infraestructura adicional. Puede ser adquirido con la compra de los dispositivos o incluso ya teniendo los dispositivos. De la misma manera, el licenciamiento como tal es agnóstico. Entonces, supongamos que el parque instalado que tenemos es de varios fabricantes. No hay ningún problema. Con el equipo de 6SMD podemos cubrirlos todos y tener un solo punto de negociación. Y la licencia, adicionalmente, por diferentes motivos que puedan ocurrir, se puede migrar. Es decir, si yo tengo un equipo que de repente se dañó y lo voy a cambiar o reemplazar por otro, yo tranquilamente puedo pasarle el licenciamiento de Absolute por el tiempo que le corresponda. Ok, de acuerdo. Como ya les comenté, ya colocamos por ahí, bueno, ya coloqué el enlace para el chat, perdón, para la encuesta, para que puedan, en el chat coloqué el enlace para la encuesta, que nos puedan apoyar, por favor, a contestar. Y bien, pues bien, agradecemos la participación de nuestros ponentes, en este caso Freddy, muchas gracias, y muchas gracias a todos nuestros asistentes. Los invitamos a finalizar con nosotros el día de mañana, esta semana de tecnología con temas de nube e inteligencia artificial, con nuestro partner Cloud Continuous y nuestro partner Visionaries y Rockwell en colaboración con Compo Solutions. Tanto en ponencias por la mañana como talleres por la tarde. No se los pueden perder. Y quienes quieran estar en las sesiones y no se hayan registrado aún, en el chat dejaremos también el enlace de registro para el día de mañana. Y bien, recuerden que más tarde tendremos una serie de talleres muy interesantes, por favor, no se los pueden perder. Así que nos vemos más tarde, en punto a las 4 de la tarde, con el demo de gestión y seguridad de dispositivos con Anywhere Workspace con VMware. A las 5 de la tarde con el taller titulado La centralización de soluciones en la consola de Sophos. Y dando continuidad al tema con el mismo Freddy, concluimos a las 6 de la tarde con la demo en vivo de la plataforma de Absolute. No se lo pueden perder. Allá nos vemos. Muchas gracias. Excelente tarde. Gracias, Ara, y gracias a todos por brindarnos un pedacito de su tiempo. Feliz tarde. Gracias, Freddy, igualmente.